Shalom, queridos hermanos y amigos. Me complace mucho que estén con nosotros en esta terminación de esta serie, de estos 4 programas sobre la individualidad y la colectividad del pueblo de Israel y sus consecuencias. El tema que nos atañe ahora es: el pueblo de Israel enseña, los demás pueblos, los gentiles, solamente interpretan. Es un poco complicado entender esto si no partimos de toda la historia que hemos venido contando en los anteriores programas. Pero vamos a tratar de hacer un pequeño resumen con un solo punto. Esta gran diferencia nació en el momento en que el Creador dijo: hagamos al hombre. La primera creación que está en el primer capítulo del Génesis. Y eso implica que él vio todos los hombres de la creación, como lo estábamos explicando anteriormente, y al verlos vio su comportamiento y vio además una cosa que fue especialmente grande y poderosa, y es que el pueblo de Israel, que todavía no había empezado a funcionar, pero que él vio todo el transcurso de su historia, iba a decir en un momento determinado: Naaseh benishma, obedeceremos la voluntad del Creador, porque lo amamos. Eso hizo que el Creador supiera que entre todos los pueblos que estaba creando, toda la creación, toda la naturaleza humana que estaba haciendo, desde el primer hombre hasta el último, de todas las razas y todos los credos, el único pueblo que iba a decir que lo amaba y que le iba a declarar fidelidad y amor era el pueblo de Israel. Y ya vimos cómo entonces lo escogió, lo apartó para él mismo se apartó para ese pueblo y lo dotó de una cosa especial que ningún otro pueblo tiene y que está en la Escritura: su propia naturaleza, esa chispa divina que nadie más puede ostentar. Decíamos que ese hecho de haber puesto su naturaleza divina en el pueblo de Israel hizo la gran diferencia con todos los demás pueblos de la creación. Y esa gran diferencia permitió que, como el hombre fue hecho en el 6º día, y todos sabemos que el Creador sacó al hombre de su propia naturaleza, eso lo vemos como lo estábamos diciendo anteriormente en el 2º capítulo del Génesis, cuando se describe cuando el Creador hizo a la mujer. Esa creación de la mujer es una alegoría de su propia pareja. Él está mostrando cómo, después de mirar todos los seres de la naturaleza, no encontró a alguien de su propia naturaleza, y entonces tuvo que sacar de sí mismo, ¿no? Ahí figura que sacó una costilla de Adán, pero está diciendo alegóricamente que sacó de su propia naturaleza al pueblo de Israel y lo puso delante de sus ojos y vio y dijo: esto ahora es de mi propia naturaleza, es mi pareja. Y entonces conservó la memoria espiritual de toda la creación. El pueblo de Israel estuvo, como todos los demás pueblos, presentes en toda la creación. Pero a los demás pueblos borró esa memoria, les borró esa memoria y solamente la conservó en el pueblo de Israel, porque iba a colocar su naturaleza divina ahí. De manera que el pueblo de Israel tiene memoria vivencial de la propia creación y de los secretos desde antes de la creación. Todo lo que el Creador tiene en su propia naturaleza, desde antes de la fundación del mundo hasta la creación, están metidos en esa pequeña porción de sí que puso en el pueblo de Israel. Eso fue una pérdida lamentable para las demás naciones, para las religiones, para las doctrinas de hombre.
Entonces, ¿qué remedio le queda a las doctrinas de hombre? Coger la escritura o teorizar o interpretar alrededor de lo que está escrito. Hay algunos secretos entrañados aquí porque esto está escrito, la Torá está escrita en códigos que solamente entiende el Espíritu. El mismo Creador lo dice, solamente los del Espíritu entienden las cosas del Espíritu, y esto fue escrito por el Espíritu en mi propio espíritu y en mi propia mente, en el pueblo de Israel. Más claro, es imposible. No está al acceso de los gentiles. No importa que sean muy santos, no importa que sea gente buena, no importa que tengan una conducta aparentemente y delante de los hombres intachable. No se trata de eso, se trata de lo que está escrito y de lo que el Creador puso como su propia voluntad en nosotros. Entonces, esa aseveración de que el pueblo de Israel enseña y los gentiles interpretan se refiere única y exclusivamente a esa gran diferencia, y que espero que ustedes la consulten también, esa gran diferencia que hay entre los que son del Espíritu, los que son salidos de Él y para Él y que regresarán a Él, como está en Juan 14:3, y aquellos que aspiran a ser de Él y que creen que van a regresar a Él, pero que no encuentran asidero, que no encuentran soporte escritural ni siquiera en sus propias escrituras. Es lamentable, yo tengo gran parte de mi familia todavía que no ha salido de esas doctrinas y que no ha regresado como nosotros, como las 10 tribus que estamos regresando en este tiempo a las sendas antiguas de la Torá para ir a la casa del Padre. Todavía están ahí asimilados desde aquella vez que nos sacaron del pueblo. Y aprovecho para decir que cuando la Escritura se refiere a que de dos pueblos hará uno, no se trata de pueblos de naturaleza pecaminosa que van a venir a unirse con la naturaleza divina. Se trata de las 10 tribus que fueron sacadas por el Creador y que ahora las está llamando para rectificar, para perdonar, para limpiar su pecado y volver a ser de las 10 tribus y las 2 tribus que están en Israel, un solo pueblo. De esos 2 pueblos hará uno solo. El olivo es un árbol perennifolio de mediano porte, que puede alcanzar los 10 metros de altura, aunque raramente supera los 5, y muy longevo. Tiene la copa redondeada y el tronco grueso, muy nudoso, que se retuerce en los ejemplares de mayor edad. El fruto es una drupa, que puede medir hasta 35 milímetros, siendo más habitual que mida 8 a 20 milímetros. Contiene gran cantidad de aceite, llamándose el resultante del primer prensado aceite extra virgen. El árbol de olivo natural tiene la cualidad que no permite que árboles de otra especie se puedan injertar en él, al menos que sea otro árbol de la misma especie. Eso es importante conocerlo. ¿Se conoce de dónde? Cuando uno tiene la verdad escritural puesta en su propio ADN porque salió del Espíritu. Cuando uno tiene marcada la voluntad del Creador, no porque sea bueno, regular o malo, sino simplemente porque su naturaleza así lo dice, porque su naturaleza, ese origen natural de mi revelación, es el conocimiento vívido de aquella experiencia que tuve desde antes de la creación, en la creación hasta hoy. Esa memoria de la creación, esa memoria que tienen los judíos en su corazón y en su espíritu, hace que cuando cojan la Escritura, las letras que son los ladrillos de la creación, les hablen espiritualmente y les muestren cómo fue construido el mundo y cómo va a ser el mundo futuro. En cambio, aquellos que teorizan o que interpretan, que son de la carne, les toca fabricar un mundo espiritual completamente distinto y posiblemente vacío, sin respuestas espirituales. Y tarde que temprano, si son del Creador, van a hartarse de esos engaños, de esas mentiras, de esas suposiciones, y van a estar buscando en su corazón la verdad que necesitan, porque son
del pueblo de Israel. Esa naturaleza espiritual clama, esa naturaleza espiritual no permite que el hombre se pierda. El Creador mismo lo dice: aquellos que son míos, ninguno de ellos se va a perder. Es una aseveración bien importante porque ha estado en las Escrituras puesto como: Padre, aquellos que me diste, ninguno se va a perder. Y apareciera que hubiera una diferencia entre quien está hablando, que es el Mashiach, y quien está haciendo ese papel, que es el Creador. Pero acordémonos que no son sino uno solo. Esa espiritualidad, esa naturaleza espiritual está cosida a nuestro ADN. Y yo pregunto, ¿habrá alguna persona en el mundo, de cualquier religión, de cualquier credo, de cualquier raza, de cualquier clase social, que se pueda rebelar contra su propia ADN? ¿Quién se puede rebelar contra su propio ADN? ¿Quién conoce tan específicamente los dictados de su ADN en su vida como para poder decir: los voy a modificar porque yo quiero ser otra persona, y meterse unos elementos y modificar su propia naturaleza? Ninguno. A nadie se le ha dado ese poder. Nadie, ni siquiera la ciencia, ha podido tocar. Hay científicos que han podido introducir algún elemento para quitar una enfermedad o para cambiar una parte de la naturaleza divina, de la naturaleza humana, pero ¿quién ha podido cambiar completamente el rumbo de una vida tocando el ADN? Nadie. Y cuando el Creador pone en el ADN del hombre su propio ADN, ¿quién lo puede cambiar? ¿Quién lo puede cambiar? Por eso yo sostengo, quizás muy difícil de entender lo que estoy diciendo, que es más fácil obedecer a la naturaleza divina que yo tengo en mi corazón que contrariarla. Cuando a mí me dicen que hay 613 mandamientos y los veo, y es tan difícil cumplir 10 siquiera, o memorizarlos, ¿cómo voy a cumplir 613? O 1000, o miles, porque todos los deseos de mi Señor son un mandamiento para mí. Es muy difícil. O cuando yo veo esa descripción del amor que está en 1 Corintios 13, es un amor que es casi extraterrestre, que no es para humanos, pero que yo entendí que cuando yo deposito mi fe, mi emuná, en esa naturaleza divina que yo tengo, Él es el que se encarga de que ese amor, de que ese cumplimiento de los mandamientos sea fácil, sea natural, como respirar. Está en el condicionamiento de mi propia vida. Entonces, esto es un camino difícil, pero que si nosotros miramos los principios que lo rigen, las reglas, los mandamientos, aquellas reglas que están escritas en nuestro corazón y en nuestro espíritu, y dejamos que ellas obren con naturalidad, nosotros tenemos la oportunidad de que esa naturaleza divina se manifieste en cada uno de nosotros. No me parece tan difícil. Me parece que lo difícil es desprogramar nuestra carne, es dejar de razonar y permitir que si el Creador dice que yo haga una cosa, sin razonar, sin pensar, yo la haga, por confiar en Él, porque Él es el que me dio la vida y me la puede sostener, me la está sosteniendo, y el que me está garantizando mi futuro espiritual. Entonces, para concluir este tema, quiero decir que si uno no es capaz de reconocer la naturaleza espiritual que tenemos, es muy difícil reconocer el plan perfecto y los propósitos del Creador para la creación. Si yo reconozco todo lo que hemos hablado en estos 4 programas, es más fácil reconocer que la creación, lo que está deparándome, es un futuro extraordinario. Ser la esposa del Creador, reconocer la creación, disfrutar la creación y gobernar la creación con Él. Ser parte de Él, volver a Él, de donde salí, y dejarlo que Él haga su papel y disfrute de mi permanencia en Él. Eso es el plan perfecto y los propósitos del Creador. Y yo los invito, por último, ya terminando estos 4 programas, a que ustedes tengan de verdad, como les he dicho en los anteriores,
esa comunión con el Creador en lo privado, allá en lo íntimo de su corazón. Olviden de su pasado, de si son buenos o malos o regulares, o si han cumplido su ley o no la han cumplido. Díganle, yo quiero ser tuyo, yo quiero que me reveles quién soy yo quiero saber, Padre, si me perdonaste, si te olvidaste de mis transgresiones, y si yo puedo aspirar a conocer tu verdad para disfrutarla, para seguir como con tu pueblo de Israel, diciéndote, haré tu voluntad y te obedeceré, enséñame, ayúdame, llévame de tu mano, úngeme con tu presencia, y haz de mí un instrumento poderoso de tu amor y de tu misericordia. Para más información visita nuestra página web www.calalamision.org o síguenos en las redes sociales Facebook, YouTube, y también los invitamos a que nos vean en nuestras charlas en vivo los sábados a las 10 de la mañana y 3 de la tarde por live stream. Como veníamos diciendo, ese reconocimiento de la naturaleza espiritual que yo tengo, de la naturaleza divina, que como decíamos también al principio, para algunos es imposible que Dios, Elohim, el Creador, Yahweh, el que todo lo puede y todo lo es, quepa o haya podido prescindir de una pequeña parte y ponerla en el hombre, cuando el hombre ha sido de semejante conducta, incluyendo el pueblo de Israel, que hemos sido necios, contumaces, desobedientes. Pero esa es la voluntad del Creador, y ¿quién puede discutir la voluntad del Creador? Nadie. Si yo hago caso omiso de mi indignidad, de la que causa mi transgresión, y quiero que Él me perdone y que me limpie y que me dote de la capacidad espiritual para poderlo obedecer y seguir y reconocer estas verdades espirituales, que tengo naturaleza divina, aunque sea una pequeña partícula, aunque sea microscópica, no importa lo que yo tenga de Él, eso es tan grande y tan poderoso que puede mover los cielos y la tierra, que puede mover la creación desde mi propio corazón y de mi propio espíritu. De manera que si yo reconozco esa naturaleza, si yo con humildad me acerco para que esa naturaleza obre en mí y empiezo a reconocer, como estábamos diciendo ahora, que está en mi propio ADN, y dejo que mi ADN maneje mi vida y no la trato de condicionar con mi mente, con mi razón, con mis teorías, con mis doctrinas, entonces la situación espiritual de mi vida cambia. Yo soy una persona completamente nueva, renovada, como lo dijo Yeshua, o como lo quiso hacer Yeshua, o lo hizo Yeshua cuando dio su vida en el madero por nosotros, que nos hizo nuevas criaturas, nos devolvió la virginidad que habíamos perdido cuando fornicamos con el becerro, pero también nos dijo que teníamos naturaleza divina y que podíamos hacer las grandes cosas que el hombre a que el hombre había sido dotado. Esa, la más importante de todas, reanimar su vida espiritual y vivirla con plenitud para que pueda conquistar el mundo que viene. La naturaleza divina en el pueblo de Israel es una gran diferencia con los demás pueblos. Los mismos pastores, los mismos sacerdotes, los mismos directores de las iglesias y de las doctrinas de hombre dicen que el hombre tiene naturaleza pecaminosa, que el hombre es llaga podrida. ¿Pero cuál hombre? No el pueblo de Israel, aunque haya sido desobediente y aunque sea objeto de la disciplina del Creador. Ese pueblo de Israel salió del Espíritu y volverá al Espíritu. Y nada que haya salido del Espíritu y vuelva al Espíritu puede ser pecaminoso, porque el Creador no se contamina. Entiéndalo, hermano. El Creador no se contamina, no va a recibir en sí de ninguna manera, ni se va a aproximar siquiera, ni convive en el mismo lugar. Por eso arrojó a Adán y Eva de Adamá y los mandó a esta tierra que se llama la Eretz, porque Él no puede convivir ni siquiera en la misma tierra con el pecado. Aquí estamos purificando nuestro corazón y nuestro espíritu, estamos rectificando nuestra conducta
estamos pidiendo perdón y estamos recibiendo la redención que el Creador nos va a entregar para que podamos volver a esa boda extraordinaria, a ser parte del Creador. Esa es la gran diferencia. No se deje engañar, busque en el interior de su corazón, de su espíritu, la verdad. Ahí está escrita. En ninguna parte está Dios distinto de todas partes, pero especialmente dentro de su corazón. Él quiere que usted lo busque. Él quiere que usted sepa que esta escritura está puesta en su corazón y en su mente. Busque a qué pueblo se la entregó, a qué pueblo hizo depositario de esa escritura, si se lo entregó a las naciones enteras o se lo depositó al pueblo de Israel. Imagínese que si eso hubiera sido distinto, el Creador en su segunda venida y hubiera desechado al pueblo de Israel por desobediente, estaría llegando a cualquier sitio menos al pueblo de Israel. Y su segunda venida está escrita y lo aceptan todas las naciones y todas las religiones. Volverá a Israel y pondrá sus pies en el monte de los olivos, encima donde está escondida el arca, donde fue crucificado. Esa es una gran bendición. Si él hubiera desechado al pueblo de Israel y hubiera aceptado las religiones, seguramente vendría a ese trono esplendoroso y maravilloso de oro que hay en Roma, o iría a una nación donde seguramente hay un gran resurgir de las religiones evangélicas como es los Estados Unidos, o a cualquier otro sitio donde supuestamente él crea que está la santidad. Pero él lo dijo desde el principio, volverá a su pueblo por el cual dio su vida, donde puso su propia naturaleza, y ahí volverá a hacer los acontecimientos de los últimos tiempos. Eso está claro. Eso no se necesita ser un exégeta, un maestro de la Escritura, uno de los padres de la revelación. Se necesita ser un hombre humilde y sencillo, porque él dice que le quitó los secretos a los grandes y a los poderosos y los puso en los niños, en los humildes, en los sencillos. Entonces hágase humilde, hágase sencillo, hágase un niño para que usted pueda recibir esa revelación que va a definir el oriente de su vida. Esa es la invitación que hacemos. Estos 4 programas no han tenido sino como objetivo hacer un resumen de todos los elementos que tiene la Escritura para el pueblo de Israel y para cualquiera que quiera seguir los pasos del Creador y devolverse por las sendas antiguas a su casa. No es una religión, es un pueblo. Si el Creador hizo una casa para que usted viviera, yo le pregunto, ¿usted qué está haciendo en la casa de al frente? ¿Por qué vive usted en la casa de al frente en vez de vivir en la morada que el Creador puso a su disposición? ¿O usted lo está rechazando? ¿O usted cree que es más importante lo que usted piensa